Vamos a comenzar con esta entrevista que hace muy poco le hicimos a Gabriel Espinosa. Reitero, es analista económico, fue parte del directorio del Banco Central de Bolivia y nos da esta explicación. Esperemos que a usted también le sirva. Gabriel, se ha conocido en las últimas horas que el gobierno ha autorizado a YPFB apelar a los activos digitales para conseguir dólares y poder comprar combustibles. Gabriel, no sé si este mecanismo un tanto técnico, poco comprensible, al final podría resumirse en que el gobierno a través de YPFB igual va a prestarse plata de algún otro lugar por vías digitales. No sé, ¿tú cómo resumirías esta autorización que le da el Ejecutivo a Yacimientos? Bienvenido, Gabriel, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pedro Sol. Como siempre, un gusto estar contigo. Mira, esta autorización que se ha hecho a través del decreto 5348, si no me equivoco, tiene dos partes. La primera de ellas autoriza a YPFB a comprar dólares en el mercado interno, es decir, a los bancos del sistema nacional. Esto es muy llamativo porque YPFB genera dólares. Esta empresa es la encargada de la exportación de gas y a YPFB se le paga en dólares. Entonces, lo que te están diciendo con esto son dos cosas. Primero y principal, YPFB, al entregar todos sus dólares al Banco Central, pues se ha quedado sin divisas. Esto es algo que preocupa mucho. Y segundo, pues ahora va a empezar a competir con el sector importador en el mercado financiero nacional por los pocos dólares que se están generando. Por lo tanto, es de esperar que esta medida pues impulse un poco más todavía el tipo de cambio que vemos en la calle. La otra parte del decreto se refiere a estas criptomonedas y no es un esquema complejo, simplemente es tratar de buscar otro tipo de moneda para poder comprar combustibles. Lamentablemente el gobierno desconoce un poco el mercado de criptomonedas, pareciera ser eso, porque hoy por hoy, al igual que con los dólares, con los yuanes o con cualquier otra moneda extranjera, el gran problema que Bolivia tiene es que quienes tienen estas monedas cada vez están menos dispuestos a cambiar estas monedas por bolivianos. ¿Por qué? Porque se ha perdido confianza en el boliviano, porque hay un mal manejo de la política económica, porque se está esperando una devaluación todavía mayor o porque simplemente la dirección de las políticas económicas no resultan convincentes. Entonces, lo que se está tratando de implementar como una solución es que YPFB con bolivianos trate de comprar criptomonedas en el mercado nacional y luego a través de esas criptomonedas venderlas en el mercado externo, conseguir dólares y con eso pagar combustible. Lo mismo que sucede en el ámbito del dólar, pues muy probablemente como hay muy pocas personas dispuestas a recibir una gran cantidad de bolivianos, lo que podría suceder es que el tipo de cambio en el mercado cripto empiece a subir. De hecho, ayer, si uno miraba la cotización de los USDTs, arrancábamos en 11 bolivianos con 30 centavos y al final del día ya estábamos bordeando en los 11 bolivianos con 50 centavos. Por lo tanto, solamente la señal, solamente el anuncio de la posibilidad de usar criptomonedas ya había generado una devaluación considerable en un día. Así que muy probablemente estos mecanismos generen todavía más devaluación y esto obviamente se va a reflejar en los precios en el mercado de productos de consumo básico, porque al final del día gran parte de la inflación que nosotros estamos viendo viene explicada por el incremento de los costos de los productos importados que se evalúan al tipo de cambio paralelo. Gabriel, tú decías en la primera parte que YPFB, llama la atención porque es una empresa que tiene como tarea principal generar dólares, porque exporta, es lo principal que hace, exportar, y le entrega sus dólares al Banco Central. Pero, ¿qué pasó con estos dólares, Gabriel? O sea, los dólares que ha generado YPFB se los da al Banco Central, no hay esos dólares. ¿Qué ocurrió? El Banco Central los usó en otra cosa y ahora el Banco Central le dice a YPFB, búscate dólares, ni modo, los que me has dado los he usado en otra cosa y te pido ahora que tú mismo te busques nomás dólares. Más o menos así es la figura.
Exactamente, esa es la figura. Desde finales del 2021, a partir de la ley del presupuesto, todas las empresas públicas en Bolivia estaban obligadas a entregar sus dólares al Banco Central. Esto porque a partir de una falta de gestión de los flujos económicos que se tienen en el país y de un mal concepto de lo que son las reservas internacionales. Lamentablemente el gobierno presume o asume que las reservas internacionales del Banco Central eran la caja en dólares del gobierno central, lo cual es sumamente equivocado. El patrimonio del Banco Central es un patrimonio autónomo que sirve para respaldar la moneda, sirve para respaldar la confianza que se tiene en el exterior sobre las obligaciones que tiene Bolivia, pero de ninguna manera debe servir para pagar esas obligaciones, salvo que luego el gobierno central pues restablezca o establezca algunos esquemas de reposición de estos activos. Lamentablemente este error en la lectura de lo que son las reservas internacionales y también de los flujos de ingresos de muchas empresas públicas ha llevado a esta situación en la que todos tienen que entregarle sus dólares al Banco Central. El Banco Central evidentemente ha priorizado el pago de deuda externa. Pareciera ser que ese ha sido el único pago que se ha priorizado, porque vemos ahora varios incumplimientos, por ejemplo, el pago de cuotas a las Naciones Unidas y también la compra de combustibles, y por lo tanto las empresas que fueron aportando sus dólares al Banco Central se fueron quedando sin divisas para poder cumplir con las obligaciones que cada una de ellas tiene. Ahora, YPFB, después de haberle entregado sus divisas al Banco Central, queda sola en la obligación de mantener o de proveer combustibles al mercado boliviano. Con este decreto se visibiliza eso, y esto evidentemente señala una situación mucho más preocupante de la que podríamos haber previsto, porque ahora lo que queda claro es que YPFB no tiene caja ni en dólares ni en bolivianos, y que muy probablemente el Banco Central tampoco tenga ya dólares suficientes para cumplir las obligaciones que habían asumido. Gabriel, tú mencionaste otro detalle que hay que tomarlo muy en cuenta, y claro, no se lo dice, que para acceder a las criptomonedas o los activos digitales, como se le llama, lo vamos a tener que hacer con nuestra moneda, con los bolivianos, porque dólares no tenemos y queremos conseguirlos. Entonces vamos a presentarnos con bolivianos. Y tú bien decías, la imagen del boliviano en este momento hacia el exterior o incluso hacia el interior del país no es la mejor. O sea, esta va a ser una gran dificultad también con la que va a tropezar el gobierno al momento de buscar las criptomonedas. No va a ser fácil. Mira, si se quiere comprar, por ejemplo, en el mercado interno, ya los datos que tenemos hablan de apenas 250.000 cuentas operando en Bolivia, es decir, un mundo relativamente pequeño. Para la gente en su cotidianidad, 250.000 personas operando con criptomonedas pareciera ser mucho, pero en un mercado, sobre todo tan global como es el de las criptomonedas, es absolutamente poco. Por otro lado, como te digo, en la medida que empiezan a ingresar a este mercado de criptomonedas jugadores que demandan una gran cantidad de moneda, como sería el caso de YPFB, pues empieza a haber estrangulamientos en el mercado. Es prácticamente lo mismo que el mercado cambiario. Si hoy día a los bancos, hoy día algún actor va y pide varios millones de dólares de golpe al sistema financiero, probablemente el precio del dólar se dispare considerablemente, porque ni juntando todos los recursos de todos los bancos podríamos cumplir con la demanda de este actor. Lo mismo, y de una manera mucho más profunda, podría suceder con el caso de las criptomonedas. En la medida que YPFB busque, como decía la ministra de la Presidencia, entre 50 y 60 millones de dólares por semana para poder cumplir con la provisión normal de combustibles, pues probablemente las criptomonedas empiecen a subir fuertemente de precio. Y hemos visto que esto se ha convertido también, esta cotización se ha convertido también en un señalizador del tipo de cambio.
Entonces, en consecuencia, lo que podemos esperar es una devaluación mucho más acelerada y obviamente pues un incremento de precios en la canasta básica. Gabriel, esto que te voy a preguntar, tal vez lo vamos a ampliar un poco más en una siguiente consulta o tema que te voy a tocar, pero adelanto algo. Evidentemente el gobierno dice que hay plata. Le hemos escuchado a la ministra y al presidente de YPFB que nos decían, no, plata tenemos, acá hay bolivianos, tenemos plata, el único problema es que no tenemos dólares. Pero Gabriel, yo me pregunto, ¿de dónde está generando esa plata el gobierno? Porque el dinero, Gabriel, es valor, es producción, es trabajo. Eso implica generar dinero. O sea, no es que lo sellas y por arte de magia aparece. Y Bolivia tiene grandes problemas en eso, en este momento, el generar plata, recursos, producir más. Uno se pregunta, Gabriel, ¿de dónde el gobierno está generando plata? Bolivianos vendiendo, ¿qué nos genera gran cantidad de plata? ¿O es que solo la estamos sellando y nada más inorgánicamente, Gabriel? Mira, lamentablemente es lo segundo. Ya en las leyes del presupuesto del año pasado y del anteaño veíamos cómo el déficit fiscal, que en términos presupuestarios se mantiene entre 7 y 8%, pero en la realidad al final del año, cuando veíamos los datos del presupuesto ejecutado, superaban el 10 u 11%. Dicho sea de paso, hoy día, a casi 3 meses de haber terminado el 2024, nosotros no tenemos información sobre lo que ha sucedido en las cuentas fiscales de todo el año pasado. Desde enero del año pasado se ha bloqueado la publicación de información fiscal y por lo tanto no tenemos los datos suficientes para saber cuál ha sido la magnitud del déficit fiscal. Pero sí tenemos algunos indicios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el Banco Central a mitades del 2024 ya había duplicado el ritmo de préstamos que le otorgaba al Tesoro General de la Nación, es decir, el crédito interno, la impresión de billetes para fondear el gasto del sector público se había duplicado en su velocidad respecto de lo que habíamos visto en el 2023. Y el 2023 ya había sido un año sumamente alto en términos de financiamiento del Banco Central. Fue la deuda interna más alta de la historia de Bolivia durante ese año, así que muy probablemente durante el 2024 el gobierno no produjo, mejor dicho, nada, sino que en realidad tomó muchos créditos del Banco Central. Esto obviamente Bolivia ya lo conoce, lo hemos visto en muchas veces anteriores en nuestra historia, cuando el gobierno empieza a financiarse de una manera tan compulsiva con el Banco Central, pues lo que hace el Banco Central normalmente a partir de una falta de independencia es imprimir estos billetes. Por eso el gobierno hoy día dice que tiene bolivianos. Los bolivianos los podemos imprimir, podemos hacer aparecer muchos bolivianos, pero la consecuencia de esto es que, y vuelvo a lo que te decía al principio, el mundo empieza a desconfiar de nuestra moneda y por lo tanto, pues por cada dólar, por cada yuan o por cada rublo que nos va a entregar, pues nos exige cada vez más bolivianos. Y en consecuencia la moneda que se está devaluando es el peso boliviano. Eso es lo que va a suceder probablemente en los próximos meses. El gobierno argumentando que tiene dinero en bolivianos que proviene principalmente de créditos del Banco Central, va a tratar de obtener divisas en distintos canales, olvidándose un poco de la teoría básica, que dice que en la medida que tú empiezas a imprimir más billetes, pues la inflación en el mercado de bienes y de servicios empieza a subir fuertemente. Muy claro, Gabriel. Porque el país en este momento, Gabriel, como fuentes de ingreso muy fuertes, no las tiene. El gas, que era la principal, ha caído terriblemente. No sé en qué medida la minería o la agricultura, también venida a menos, podría suplir esta caída u otras actividades. Y yo veo que no tenemos en este momento una actividad de producción a gran escala que nos pueda generar compensaciones. No sé si estoy equivocado.
Mira, el año pasado ya habíamos visto efectivamente este agotamiento del sector hidrocarburífero. Ojo, no solamente es el agotamiento del gas que genera los recursos, sino también la caída muy fuerte en la producción de petróleo. Eso explica el incremento de la importación de combustibles. Hoy día Bolivia importa 6 de cada 10 litros de gasolina que consume y 9 de cada 10 litros de diésel que consume. En el pasado, en los 80s, cuando teníamos esta crisis con la UDP, por ejemplo, Bolivia producía el 100% de su gasolina y prácticamente el 80% del diésel que consumía. Por lo tanto, ese no era un problema. Hoy día Bolivia enfrenta, además de la crisis económica, una crisis energética sumamente compleja de gestionar. Por otro lado, en el caso de la minería, estamos teniendo precios extraordinariamente altos. La perspectiva es también muy positiva. Los mercados internacionales están mostrando un repunte en los precios de los minerales que nosotros exportamos, y esto podría ser una muy buena noticia, pero lamentablemente en los últimos 20 años se ha desincentivado muchísimo la inversión. Ayer veíamos una noticia sobre una empresa canadiense que tiene uno de los principales yacimientos de zinc en el mundo, en Bolivia, que se está quejando de avasallamientos. Aquí hay un gran problema normativo y de seguridad jurídica, y por lo tanto no se hace inversión. Y en consecuencia, a pesar de tener muy buenos precios, producimos cada vez menos. Y eso significa que los dólares que entran por exportaciones mineras también empiezan a caer. Y finalmente, en el sector agroindustrial tenemos dos problemas. El primero de ellos es que el gobierno ha puesto trabas para la exportación. En el caso de la carne, de hecho, ha prohibido la exportación. Y si uno mira los datos desde diciembre hasta enero, que han sido publicados recientemente, se nota la caída en exportaciones por culpa de estas restricciones que tienen un tinte político, evidentemente. Y por el lado de la soya y otros granos, pues de nuevo, la inseguridad jurídica sobre las tierras, las restricciones de precios que se tienen, por ejemplo, para algunos productos derivados de estos granos, y las dificultades que enfrentamos por el transporte, porque hoy día tenemos un montón de arroz en Beni y en Santa Cruz listo para ser cosechado, pero que no se puede levantar porque no hay combustible, o los bloqueos que solemos tener de manera recurrente, pues hacen caer esta producción. Así que la perspectiva, a pesar de que en el contexto internacional los precios nos están ayudando bastante, por los factores internos que te voy señalando, pues la perspectiva de generar más divisas, por lo menos en el corto plazo, no es tan probable. Gabriel, último tema. Esta explicación que ha dado el gobierno en las últimas horas respecto al problema del combustible y la falta de divisas para comprarlo. El gobierno ahora le está explicando al país que es solamente un problema de flujo. Indican, lo único que nos falta son dólares, y te repito lo que te decía anteriormente. El gobierno dice, plata hay, plata la tenemos en Bolivia, hay dinero. El único problema es conseguir dólares. Entonces, ¿cómo es esta explicación, Gabriel? ¿Es aceptable? Y insisto en lo que te decía. Todo dinero que tú generes, ya sea bolivianos o dólares, lo que fuera, tiene que ser producto de trabajo y de producción. Si no, entonces no da. ¿Qué te parece esta explicación del gobierno respecto de que solo es una cuestión de flujo? Mira, la posición esta de que el gobierno o el país tiene stocks, tiene recursos, pero no tiene flujo, es una posición que a todas luces está reñida con la teoría y el quehacer económico de cualquier persona. Todos sabemos que podríamos tener, que aunque tengamos muchos activos, imagínate, tiene una persona que tiene una casa muy, muy grande, pero que no tiene el flujo suficiente para pagar los impuestos, hacerle mantenimiento, pagar los servicios que se necesita para tener esa casa en condiciones habitables, pues muy probablemente, a pesar de tener una mansión, pues va a terminar perdiendo esa casa, o esa casa se va a ir depreciando. El hecho de argumentar que solamente es un problema de flujo
señala un problema financiero muy grande. La gran mayoría de las quiebras, tanto de empresas o de familias, está relacionada no a un problema de stock, sino a un problema de flujo. Ahora, por otro lado, el gobierno argumenta de manera ya recurrente la necesidad de aprobación de créditos para solucionar este supuesto problema de flujo. El gran problema de eso es que hay una mentira muy grande detrás de eso. Muchos de estos créditos, independientemente del objeto por el cual estemos tratando de obtenerlos, están sujetos a un proceso administrativo bastante largo. Si nosotros estamos tomando crédito para un puente, al igual que una familia cuando toma crédito para la construcción, tiene que ir demostrando avance de obra para poder lograr los desembolsos. En el caso del sector público, eso también está acompañado, por ejemplo, con una serie de estudios de factibilidad, prefactibilidad, análisis técnicos y demás. Y en consecuencia, por mucho que se aprueben los créditos hoy día, los desembolsos pues no van a salir de manera automática. Vamos a tener que llevar adelante un proceso administrativo y técnico todavía muy largo para que se puedan desembolsar esos recursos. Y finalmente, el otro gran problema, que tiene que ver con el hecho de que las entidades que nos prestan dinero, que normalmente son organismos multilaterales, al final del día son bancos, es decir, necesitan calzar, es decir, necesitan ajustar los flujos de ingreso y de salida de dólares que ellos tienen. Por lo tanto, por mucho que tengamos un crédito aprobado, si esas entidades no tienen el flujo suficiente para hacernos los desembolsos, pues esos desembolsos se van postergando. Así que hay una serie de factores que el gobierno ha ido construyendo en torno a la idea de que simplemente es un problema de flujo. Desde una perspectiva financiera hay que decirle a la gente, de hecho la gente lo sabe, en su cotidianidad lo entiende perfectamente, que cuando tú tienes problemas de flujo es cuando realmente tienes problemas financieros. No importa a veces tener una casa, un vehículo o mucha tierra o cualquier tipo de activos, si esos activos no son líquidos, tú tienes un problema económico muy grande. Necesitas un flujo constante de recursos para poder llevar adelante las actividades económicas. En el caso del gobierno parece que esto no se entiende así. Y por otro lado, el gobierno te dice que va a solucionar este problema de flujo con desembolsos de créditos que a todas luces no son automáticos ni en el volumen que el gobierno está esperando. Se necesita una serie de procesos para que ese dinero termine llegando a Bolivia, incluso después de la aprobación de la Asamblea. Así que mucho de la narrativa que el gobierno ha construido en torno a la posible solución, creo que tiene que ver más con ganar tiempo que con establecer soluciones reales para el problema que tenemos hoy día. Gabriel, pero ¿cómo los organismos internacionales o bancos le prestan a Bolivia si desde el 2014 vamos con un déficit fiscal que no para? Es decir, gastamos más de lo que generamos. ¿Acaso los bancos y organismos no evalúan eso y dicen, oigan, ustedes ya años en que gastan demasiado, no generan mucho, ¿con qué nos van a pagar o cómo van a pagar? ¿No será, ese no es un problema a tomar en cuenta, Gabriel? Mira, las lógicas de los organismos multilaterales normalmente pasan por la cooperación y por el desarrollo, y evidentemente, aunque van midiendo ya la sostenibilidad financiera, los problemas fiscales y demás, suelen ser un poco más laxos que la banca comercial que, por ejemplo, tú y yo enfrentamos cada vez que vamos a buscar un crédito. No obstante, en el mercado privado de deuda, la evaluación es la que tú haces. Ven la gestión económica, ven los resultados de la economía y van empezando a tener reparos, van empezando a poner restricciones para el financiamiento a Bolivia. Por eso, el riesgo país, por ejemplo, que es un indicador que últimamente nos hemos acostumbrado a ver en la prensa, ha ido subiendo consistentemente en Bolivia, y por ese mismo motivo Bolivia ya desde hace bastante tiempo no está pudiendo poner o prestarse plata en los mercados internacionales privados de deuda, pues los famosos bonos soberanos, que en parte también eran el objetivo del gobierno. El gobierno ha estado intentando hacer emisiones de bonos soberanos. Eso sí es plata que llega de golpe y en gran cantidad, pero como hoy día los privados, que son mucho más quisquillosos, que son mucho más estrictos a la hora de prestarnos dinero, no están dispuestos a hacerlo o estarían dispuestos a hacerlo a tasas de entre 24 y 25%, pues obviamente ese mercado está cerrado.
Gabriel, te agradezco mucho por tu explicación, por haber conversado con nosotros y la idea es esa, que nos ayudes a comprender mejor esta situación. Gabriel, ha sido un gusto y solo te digo que sea hasta la próxima. Como siempre, el gusto ha sido todo mío, Saúl. Esa es la conversación que sostuvimos con el economista Gabriel Espinosa sobre estos pasos que está siguiendo en su desarrollo esta crisis de los combustibles y las medidas que está tomando el gobierno para tratar de frenar esto o solucionar. El gran tema de fondo, la falta de dólares. Bolivia no tiene con qué comprar, no tiene los dólares que se necesita para comprar en el exterior los combustibles, el diésel y la gasolina que necesita Bolivia. ¿Quién diría? Si usted está escuchando, ha encendido su radio después de unos 15 años o 10 años, usted diría, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que compran el 80%? El diésel lo comprábamos, pero no tanto, fue aumentando. Que compran el 80-90% del diésel y el 60% de la gasolina. Que alguien me cuente, por favor, qué ha ocurrido aquí. Bueno, ocurrieron demasiadas cosas y nada buenas.